Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Clase número 10 y terminamos. Espíritu, alma y cuerpo. Estamos estudiando el número 3 por todos lados. Siento hasta así como nostalgia terminar con esta clase porque es una de las clases poderosísimas. Pero nos vamos a meter a otras clases, a otras series. ¡Wow! Que ya con estas bases van a seguir explotando las palomitas en la cabeza. Sí, yo sé que muchos tienen dudas y preguntas, y es normal. Pero algunos me hacen algunas preguntas acá en privado y le digo, por favor, tenme paciencia. Cada serie va a ir respondiendo las otras. Los que son reformadores, yo tengo un grupo de reformadores que han estudiado otra vez y otra vez y otra vez, se meten y no se van. Aquí siguen, y es más, los veo ahora reformadores metiéndose todavía a escuchar estas clases que ya van como 5 veces que la escuchan. Pero están bien metidos, todavía aquí hay algunos reformadores y hay gente nueva que se está metiendo y tiene dudas, tiene preguntas y dice, ¿cómo? No entiendo esto. Es normal, vean desde la clase número 1 para que vean, porque son secuencias. Por eso esto que les comparto aquí no se puede compartir tan fácil en una congregación, porque yo como maestro doy series, secuencias tremendas y poderosas. ¿Cuántos están gozando con esta última clase? Yo tengo 20 años estudiándola y todavía sigo llorando. Y todavía sigue llorando cuando entendemos lo que Cristo hizo, cuando escuchamos la voz del amado. No nos queda otra más que postrarnos a sus pies. Y cuando estamos abrazados entendiendo lo que Él hizo, ¿quién? Iba a decir hasta una grosería. ¿Quién? Escúchame. Escucha lo que voy a decir con la intención del corazón. Hablando en mal del pecado. Escúchame. Cuando estamos abrazados del amado, cuando entendemos lo que hizo, cuando sabemos que somos amados, que somos completos en Él, que Él nos amó tanto que quiso habitar con nosotros, ¿quién fregados quiere pensar en el pecado? ¿Quién quiere ir a enlodarse como una puerca, como un perro? En automático fluye la santificación. En automático. ¿Me estoy explicando, hermano? Si tú no tienes revelación de lo que vales, del precio que se pagó, nunca vas a vivir en santidad, en santificación. Pero cuando sabes lo que costó, lo valoras y vives abrazado del amado. Y el pecado y las tinieblas se van. Y vives una vida en victoria. Y por ahí la hermana Laura me dice, Éxodo se termina cuando terminan el tabernáculo, y me da gusto que piensen y lo vean de esa manera. Felicidades. Eso me motiva y me da ánimo de que estamos todos en el mismo canal. Capítulo 40, versículo 33. Cuando Moisés terminó el tabernáculo, le dijo, papá, no, más bien. No, él no le dijo papá. A ver, ¿cómo que no? No. ¿Por qué no? Espérate, Moisés fue el hombre más grande del antiguo pacto. No había otro como él. A él le encargaron hacer todas las cosas. ¿No le pudo decir papá? No. ¿Por qué? Porque no era su papá. Dios, Jehová de los ejércitos, no era el papá de Moisés. Hermano, lo vemos. Dice Hebreos, Moisés trabajó como siervo. Era el más manso de toda la tierra, pero seguía siendo siervo. Y tú y yo ahora en el nuevo pacto ya no somos siervos, sino hijos. Y le podemos llamar
Abba Padre. ¡Qué tremendo, hermano! El que mejor le fue Abraham y solo le dijo amigo. Solamente le dijo amigo a Abraham. Y un amigo es bueno. ¿Sí? Pero no como tu hijo. Y Moisés fue siervo. Y el máximo, que para mí es como una revelación del antiguo pacto, es David. Claro. Y solo le dijo, tienes un corazón conforme a mi corazón. Como que eres el que más. Eres el que más se acerca. Pero tampoco le dijo hijo. Pero no tienes mi imagen ni semejanza. Te pareces. Pero no tienes mi Te imagen. pareces un montón. Pero no puedes. Pero no puedes. Y lloraba David, decía, quiero que me cambies mi naturaleza y quiero llegar a ser tu hijo. Dijo, no puedo hasta que venga Cristo, derrame su sangre y los limpie de todos pecados. Y entonces a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder y potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo soy hijo de Dios. Y yo le puedo decir papá, papito. Moisés no pudo. Mira, Moisés hizo toda la obra. Y mira lo que pasa con Moisés. Versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar. ¿Por qué? Si yo lo hice. Yo fui obediente, yo hice todo, era para que me dieras acceso a entrar ahí también contigo. Y dice Moisés, no puedes entrar. No es justo. Se hubiera desintegrado. No entras por amor, Moisés, porque te amo. No entras. Hay un ritual que se tiene que seguir. Hay un reglamento que se tiene que seguir, Moisés. Es más, me voy a quedar en el lugar santísimo con un velo impasable. Ese velo nadie lo puede pasar. Solamente el sumo sacerdote y sin pecado. Moisés, el máximo del antiguo pacto, el máximo de la ley, no pudo entrar. A Moisés le dice, quita el calzado de tus pies. Nos trasladamos al nuevo pacto y al más vil de todos los pecadores, al hijo pródigo, le dicen póngale zapatos. Anillo y ropa y vestido y fiesta. Moisés se quedaría con la boca abierta y diría, ¿pero por qué? Le diría, es que viene un pacto nuevo y mejor, bajo mejores promesas. Bueno, se terminó y cayó la gloria de Dios cuando se terminó. Eso fue en el tabernáculo. Ahora vamos a ver, porque dice Dios, ya no voy a habitar en el tabernáculo, ya no vamos a estar en el desierto, ya pasamos del tabernáculo al templo de Salomón. Vamos a ver la construcción del templo que construyó Salomón. El segundo. Ya vimos el primer templo, que es el tabernáculo. Vamos a ver el segundo tabernáculo y vamos a llegar al... ¿Cuántos quieren saber el tercero ya? ¿O cuántos ya saben lo que es el tercero? ¿Cuántos ya me pueden predicar del tercero más bien? ¿Cuántos saben para dónde voy? ¿Cuántos ponen amén? Ya sé para dónde ver, hermano. Los que ya saben es porque están teniendo revelación y entendimiento ya. Los que todavía dicen, ¿de qué se trata? ¿Y de qué sigue? No me pusieron atención en las 8 lecciones pasadas. 9. Esta es la 10ª. Vamos a ver qué pasa ahora con el segundo templo, el de Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Todos están diciendo yo, sí, amén, yo. Ya se la saben ahora sí, ¿verdad? Claro. A ver que te explique, me espero, tenemos tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. El segundo templo. En el examen. Ahí van a decir, no, mejor no. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová
y casa para su reino. Una casa para Dios y otra casa para él. La de él la terminó de volada. El templo lo terminó ¿en cuántos años? Si vemos San Juan, vemos un hermano me dijo, es que está hablando de la reconstrucción, y es verdad, pero dice en el Evangelio 46 años con la reconstrucción. Sí lo entiendo, pero se tardó 7 años edificando este templo. ¿Cuántos años? Ahorita lo vamos a ver. Versículo 2. Mira, ponme atención. Versículo 2. Piensa conmigo, hermano. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, y 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,600 que los vigilasen. ¿Cuánta gente? Miles y miles y miles y miles de trabajadores para hacer el templo. ¿Cómo crees que quedó el templo? Hermano, si nosotros en la construcción que tenemos solamente tengo como 6 trabajadores y van dejando en dos años, van dejando todo bien bonito. Imagínate con 153,000 trabajadores. ¿No? ¿Mande? 12 horas diarias. 150. Pues qué cosa iban a hacer con tanta gente. Y dice el versículo 9: para que preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa, porque el Dios que tengo es grande y portentoso. Salomón estaba haciendo una obra increíble, porque la persona que lo iba a habitar era súper increíble. Jehová de los ejércitos iba a habitar esa casa, y dice, tiene que ser de lo mejor. Ahora ponme mucha atención, porque Moisés hizo el atrio, y Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Y ahora estaba haciendo Salomón el templo, y Salomón era el hombre más sabio de toda la tierra. Te hago una pregunta: ¿quién crees que lo edificó mejor? ¿Moisés o Salomón? ¿Quién? Salomón. Era más sabio, era más inteligente. Era más sabio. Además, ya estaban establecidos, era diferente porque el otro eran tiendas, porque tenían que moverse. No era lo mismo. ¿Estamos viendo la revelación progresiva? ¿Estamos viendo la secuencia donde Dios nos iba llevando? De lo ordinario a lo mejor, a mejor calidad. Nos estaba llevando de las sombras a la realidad, de lo chiquito a lo más grande, de lo bueno a lo mejor. Iba a decir de lo más malo o más pequeñito. No. De lo bueno a lo super mejor todavía. Nos estaba llevando gradualmente. De lo bueno a lo mejor, pero faltaba lo extraordinario. Versículo 17. Segunda de Crónicas 2:17. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Me hicieron falta 600 todavía. Yo con 600 hago milagros. Bueno, con 100 hago milagros. Ahora imagínate 153,500. ¿Cómo quedaría el templo? Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, 80,000 carpinteros, 80,000 carpinteros. Wow. ¿Puedo traer una a mi casa? Ay, Doris, en la clase no. Y estuvo trabajando ahí. ¿Cuántos han ido a la Ciudad de México? ¿Cuántos se han subido a la Torre Latinoamericana? ¿Así se llama? Sí. Latinoamericana. Yo me subí con Doris.
Y yo me he dado cuenta que los que viven ahí a veces ni se suben. En México no van y se suben, y uno como turista va y se sube y está viendo todo y dicen, qué tremendo está esto. En aquel tiempo era la torre más alta, ahorita ya hay otros edificios más altos. Y sabes que toda la gente del DF decía, vamos a la torre latinoamericana. Era como su orgullo, porque era el edificio más grande que había anteriormente. ¿Cuántos saben que el templo de Salomón es el orgullo para los judíos? Hoy en día tú puedes ver a cualquier judío en cualquier parte del mundo y siguen teniendo sus ritos, sus tradiciones y sus costumbres. ¿Cuántos han visto judíos que a la hora de que les toca orar, a veces ponen una mantita en las empresas aquí en Saltillo? Hay judíos que a la hora de la oración se voltean hacia su santo templo y oran, y no les da vergüenza, no les da pena hacerlo, porque tienen sus costumbres y lo hacen, porque el templo es su máximo orgullo. ¿Cómo quedaría ese templo? Y la torre latinoamericana fueron 4 ingenieros. Ahí está la historia abajo, en el primer piso. 4 ingenieros. ¿En cuántos años la hicieron? En 8 años hicieron esa torre con 4 ingenieros. Y ya sé que pusieron pivotes y resortes. Y yo me sé la historia un poquito de todo eso. Pero con 4 ingenieros hicieron eso en 8 años. Imagínate con 153,000 personas. Bueno. Vamos a leer ahora Segunda de Crónicas 5:1. 5:1. Ayúdenme ahora sí, pensadores. Ustedes, ayúdenme. Cuando Salomón terminó la obra, cuando terminó la construcción, capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice ahí? Acabada la obra. ¿Cómo se puede poner en otras palabras? Ya terminé. ¿Cómo se puede poner en otras palabras? Finalmente. ¿Cómo se puede poner en otras palabras? Consumado es. Cuando Salomón consumó la obra, pasó exactamente lo mismo que sucedió en el tabernáculo cuando Moisés levantó los ojos a Dios, porque no le puede ser padre. Y le dice, ya terminé, consumé lo que me habías dicho que hiciera. Lo mismo que está diciendo Salomón, terminado, se acabó. Finalmente, consumada la obra que estoy haciendo para que vengas a habitar este lugar. Sucedió lo mismo que cuando terminó Moisés el tabernáculo. ¿Qué pasó? Versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Exactamente lo mismo que sucedió en el tabernáculo de Moisés. Lo mismo. ¿Por qué? Porque era la casa que estaba preparando Salomón para Jehová de los ejércitos. Y había algo también ahí, que el templo de Salomón también estaba dividido en 3. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. La pregunta es, ¿dónde vino a morar la gloria de Dios? ¿Dónde vino Jehová de los ejércitos a habitar? La respuesta es en el lugar santísimo. Tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Y dónde viene a morar o habitar la gloria de Dios? En el lugar santísimo, en el espíritu. Tremendo, ¿verdad? Versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. No podía entrar, hermano.
algo peculiar que tenía el tabernáculo, algo peculiar que tenía el templo de Salomón, es que en el lugar santísimo había un velo. Y nadie podía entrar, solamente entraba el sacerdote una vez al año. Y si entraba con pecado, moría. Díganme ustedes, ¿creen ustedes que era una honra ser sacerdote o un privilegio ser sacerdote en el antiguo pacto? Algunos dicen, sí, hermano, era una honra para ministrar a Dios. Mira, era un temor increíble que tenían los sacerdotes. Porque si el sacerdote no se había purificado, no se había limpiado bien, si entraba con un pecadito, moría. Dice el escritor Josefo, el historiador Josefo, no dice la Biblia, pero dicen que le ataban una cuerda al sacerdote para cuando iba a entrar a ofrecer el ritual, el sacrificio, el sacerdote. Imagínate, los sacerdotes sí tenían esposa y tenían hijos, no como algunos nos han enseñado, los vecinos, que los amamos. Doris se ríe. Imagínate, la esposa, mi amor, ya te toca ofrecer el sacrificio, ya vas a entrar hasta el lugar santísimo. Imagínate a la esposa, ¿te has purificado bien? ¿Te has portado bien? ¿Has vivido en santidad? Porque había un temor. Imagínate al sacerdote, todo temeroso de entrar hasta el lugar santísimo, y los hijos diciéndole, ya te vas, papá. No sabían si iba a regresar o no iba a regresar. No sabían si se iba a quedar o iba a salir. Y el pueblo entero también estaba a la expectativa, porque si el sacerdote regresaba vivo, decían, la hicimos, lo logramos. Pero si moría, por eso dice que le ponían unas campanitas, porque no lo podían ver. Y esas campanitas, mientras se escuchaban las campanitas, seguía vivo. Yo me imagino al sacerdote hasta danzando para que escucharan las campanitas, ¿no? Entraba por los atrios con alabanza, con acción de gracias. Por eso David decía eso. Mientras las campanitas se escuchaban, el pueblo estaba contento. Pero si no se escuchaban las campanitas, ya había muerto el sacerdote. Y nadie podía entrar por él. Por eso le ataban una cuerda para sacarlo. Muerto. ¿A cuántos le hubiera gustado ser sacerdote en el antiguo pacto? A ver, levante la mano. ¿Nadie? Pensé que todos lo sacaban porque había muerto, porque no podía entrar con pecado, porque Dios es santo y delante de él el pecado no puede entrar. Me queda poquito tiempo, así que voy a aprovechar porque ahora me meto a donde quiero. Ahora viene el tercer templo. ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos dicen amén? Si lloro, me perdonan. Si lloro, se termina la clase y me voy postrado de rodillas. Porque ahora viene el tercer templo, construido no por Moisés, construido no por Salomón, sino construido por Jesús. Y ahora te pregunto, ¿quién crees que lo hizo mejor? ¿Moisés, el hombre más manso? ¿Salomón, el hombre más sabio? ¿O Jesús, que dijo, uno mayor que Salomón está aquí? Perdón. Yo soy el mejor templo. Yo soy obra de sus manos. Él es el arquitecto.
En Mateo capítulo 24, Jesús iba con los discípulos y los discípulos estaban tan orgullosos del templo y le dijeron: maestro, mira este gran edificio, mira este templo tan bonito. En 46 años lo hicieron. Y Jesús les dice: ¿es su orgullo? Destrúyanlo y en 3 días lo voy a edificar. Y ellos se asombraron y dijeron: ¿cómo en 3 días? ¿De qué hablas? No entendemos. Así hay mucha gente hoy en día que no entiende lo que hizo Jesús ya en la cruz del Calvario. No entendemos de qué estás hablando. Y dice: destrúyanlo y en 3 días lo voy a edificar. Y sigue diciendo más abajo: ellos no entendían que les estaba hablando del templo, del cuerpo que ahora somos nosotros. Ay, perdón. Mateo 24, el tercer templo. Mateo 24, versículo 1. Vamos a leer, hermano. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Se sentían tan orgullosos del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo? Si es mi orgullo, ¿de qué estás hablando? Me estás pegando donde me duele. No lo vas a tumbar, se va a derribar. No necesitamos tener orgullo por cosas, necesitamos tener orgullo por Cristo. Pero ellos se sentían muy orgullosos ahí. Mira lo que dice, vamos a San Juan capítulo 2, versículo 19. Te voy a leer unas escrituras rápido. San Juan capítulo 2, versículo 19. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. 153,600 personas se utilizaron para hacerlo en 46 años, claro, con la reconstrucción también. Pero tú en 3 días, ¿cuánta gente vas a necesitar? Y dice: yo solo. Yo me lo aviento. Se necesita revelación para entender esto, ¿verdad? Moisés: constrúyeme el tabernáculo porque voy a habitar en medio de ellos. Salomón: constrúyeme el templo porque voy a estar en medio de mi pueblo. Ya no quiero estar en un lugar de 4 paredes. Ya no quiero estar en el desierto. Hijo, constrúyeme un templo. Ya no voy a estar en medio de ellos. Ahora voy a estar dentro de ellos. Yo voy, papá. Envíame a mí. Y vino Jesús. Comenzó desde su nacimiento el plan y la construcción del templo que somos nosotros, con sufrimiento, con maltratos. Y cuando llegó a la cruz, ponme atención lo que sucede. Por favor, ponme atención lo que sucede. Vamos a Marcos capítulo 15. No, esto está increíble. Ponme atención lo que pasa. Lo primero que pasa. Marcos capítulo 15. Voy a leer el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No me detengo ahí, Doris ya lo sabe.
Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndola en su caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué dijo con esa gran voz? Consumado es. Papá, la obra que me mandaste a hacer, el templo que me mandaste a hacer, por fin ha sido terminado. Consumado es. Dio el grito de victoria en la cruz. ¿Y qué sucede con este tercer templo? Lo mismo que sucedió con el tabernáculo, lo mismo que sucedió con el templo de Salomón. La gloria de Dios, Jesucristo murió, el velo se rasgó y la gloria de Dios bajó. El Espíritu Santo descendió y nos hizo morada eterna. ¿Dónde descendió? En el lugar santísimo. Pero escúchame, mira lo que sucede. Anótalo. Ten entendimiento, ten revelación. Lo primero que sucede cuando Jesús muere, ¿qué dice el versículo 38? El 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Dice el versículo 38. Entonces inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, como diciendo: papá, ya casi, Jesús, ya casi terminas. Estoy en el templo, estoy en el lugar santísimo, pero ya quiero salir de aquí y mudarme de casa. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Fue lo primero que sucedió. El velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. La salvación viene de arriba para abajo, hermano. Y el velo estaba tan grueso que Dios dentro, con sus poderosas manos, lo agarró y dijo: ya no te necesito. Y entonces Dios rompió el velo y salió de ese lugar para morar dentro de nosotros, una vez y para siempre. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Moisés, Salomón o Jesús? Por eso dice Efesios: somos obra de sus manos. Mira, Efesios, voltea tu Biblia, Efesios, antes de que vuelva a llorar. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. ¿Sabes que en griego la palabra hechura es poema? Somos el poema de Dios. Somos la inspiración de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Fuimos hechos con la sangre preciosa del Cordero. ¿Cuánto valemos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si para los del DF la torre era su orgullo, la torre latinoamericana, para los judíos el templo era su orgullo. Cuando Cristo me ve a mí, me dice: eres mi orgullo. Mira lo que me aventé. Mira lo que hice contigo. Una obra maestra, Ricardo. Así te sientes. Así te sientes tú en sus manos. Tú vales. Y va a decir: vales oro. Se escucha bonito. Tú no vales oro. Tú vales la sangre del Cordero. ¿Cuánto vales? La sangre del Cordero. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Así que
No pisotees la sangre del Cordero diciendo que no sirves, que no vales, que no puedes, que eres infeliz, que siempre fracasas. Estás pisoteando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tienes que decir: yo valgo la sangre del Cordero. Pagó un gran precio y por esa sangre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que venga lo que venga, soy más que vencedor por Cristo Jesús. Renueva tu entendimiento y vas a vivir en santidad y en el poder de Dios todos los días de tu vida. Mira, yo te cuento esta historia. Yo tengo 3 hermanas y siempre cuento esta historia porque yo cuando estaba joven me gustaba jugar mucho fútbol y cuando llegaba a mi casa llegaba sucio de lodo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Llegaba sucio, enlodado, y de repente mi hermana estaba lustrando, limpiando, trapeando el piso. Ella le daba 3 pasadas, 3 pasadas al piso. Lo limpiaba. Mi hermana cuando limpiaba el piso, le daba la primera lustrada y le decía a todos en la casa: es la primera pasada que le doy. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Todavía tienen chance de pasar, porque todavía le voy a dar otras 2 más. Y cuando pasaba alguien, después de que ella estaba limpiando, ilustrando el piso, ¿cuántas mujeres se sienten mal que cuando están limpiando alguien les pise todo ahí? Porque les están pisoteando su trabajo. Están denigrando su trabajo. Mi hermana decía: es la primer pasada, como diciendo, todavía les doy chance. Cuando daba la segunda pasada decía: es la segunda pasada que le doy, como diciendo, el que se atreva a pasar, quién sabe qué le pase. Pero cuando gritaba: es la tercera pasada que le doy, aguas con que alguien pasara y pisara su trabajo, porque entonces la ira de mi hermana le caía. Y yo llegaba del campo, todo sucio, y de repente con mi turbulencia no me daba cuenta que ya había gritado que era la tercera pasada, y de repente ponía los pies llenos de lodo donde ella acababa de trabajar, y volteaba y veía la ira de Dios casi en sus ojos en contra mía, como diciendo: ¿por qué estás pisoteando lo que acabo de hacer? Porque cuando no valoramos el trabajo de alguien, lo pisoteamos. Te quiero decir una cosa: no pisotees el trabajo y la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que cuando tú dices: es que no sirvo, es que no valgo, estás llenando de lodo la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tienes que decir: es cierto que sí fallo en mi carne, es cierto que sí peco en mi carne, pero yo soy justo, valgo la sangre del Cordero. No fui comprado con oro ni plata, sino con la sangre del Cordero, y valgo el valor que Él me dio en la cruz del Calvario. Y ahora tengo la gloria de Dios dentro de mí. Hay un libro de Max Lucado, el favorito escritor de Doris, que cuenta una historia. Se lo recomiendo. Dice que su niña se fue a un campamento con más niños, se fue toda una semana, y decía Max Lucado que él ama a su hija, nunca se había separado tantos días de su hija, y se fue como una semana. Y dice: la van a dejar tal día, y tal día a la 1 de la tarde vienen a recoger a sus niños. Aquí va a estar con más niños, van a estar bien cuidados. Y dice a que a la 1, el siguiente fin de semana, tenía que llegar por la niña. Y apenas era lunes, la acababa de dejar, y él: ¿cómo estará mi niña? ¿Estará bien mi niña? ¿La estarán cuidando bien a mi niña? ¿Cuántos aman a sus hijos así? O algunos dicen: hombre, ya que ya se vaya. Yo amo a mis niños y los extraño mucho cuando no los vemos. Salimos de vacaciones y Doris me dice: ay, extraño mucho a mis hijos, ¿verdad, Doris? Ya quiero ver a mis hijos. Y dice que era martes y ya estaba pensando: ¿le estará dando bien de comer? ¿Estará todo bien con mi niña? Y no podía descansar pensando en su niña, en su amor, en su bebé. Ay, ya quiero que sea el fin de semana, quiero que sea el sábado porque ya quiero ir a recogerla. Jueves,
Ay, ya falta menos para verla. Viernes. Ya se quería ir desde el viernes a recogerla. Pero era el sábado a la 1 de la tarde. Y no se aguantó. Se fue el sábado y llegó como a las 10 de la mañana. Por su hija. Pero había un cordón. Dice que había un cordón ahí que decía no pase. La entrega de sus niños es hasta la 1 de la tarde. Pero dice, y cuando llegué, ya había más padres de familia también. No era el único preocupado esperando a ver a la niña. Y dice que veía a la niña con los niños jugando de lejos y los papás acá. Y dice, y volteó mi niña y me saludaba. Y yo la saludaba. Quería ir a abrazarla porque tenía mucho tiempo sin verla, pero no podía. Un cordón me lo impedía. Las 12, ya casi. 12:50, ya casi, los niños ya estaban preparando sus mochilas, su equipaje, porque ya venían. A la 1 de la tarde, una persona llegó y quitó el cordón y dijo, ya puede pasar por su niña. Y dice que los papás corrieron a por sus niños y los abrazaron y dijo, cómo te extrañé, quería abrazarte, quería estar contigo desde que las 10 de la mañana que llegué, pero un cordón me lo impedía, no podía abrazarte. El Padre desde la creación quería vivir con nosotros. Moisés, prepárame una casa, quiero estar ahí. Pero hay pecado. Voy a vivir aunque sea en la esquina, dentro, porque los amo. Quiero abrazarlos, pero no puedo. Un cordón me lo impide. Salomón, prepárame un lugar. Y nada más puede entrar una persona y que entre sin pecado. Quiero salir, pero un cordón me lo impide. Jesucristo llega. Ya no con sombras, ya no con sangre de animales, que no podían quitar ese cordón. Derrama su sangre y corta el cordón. Y papá viene y nos abraza y dice, tenía tantas ganas de abrazarlos, tenía tantas ganas de estar con ustedes, pero no podía porque ese cordón llamado pecado me lo impedía. Pero ahora Cristo derribó la pared intermedia de separación y ahora puedo abrazarlos y llevarlos a casa. Vénganse a casa, el cielo está abierto. De par en par. Entremos pues confiadamente hasta el trono de la gracia para abrazar a papá y decirle, nunca más nos vamos a separar. Por la obra perfecta de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga. Y ahora hay quien viene y te dice, es que tienes que hacer, porque si no Dios se va a enojar contigo. Es que ahora tienes que venir de tal o cual manera. Es que tienes que cumplir. Es que no puedes hacer porque el Gracias, Señor. Espíritu Santo se va. Gracias, Jesús. Y es que tienes que presentarte de tal manera porque tu Dios es fuego consumidor. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Años para romper el velo y volver a tener esa comunión que tenía con nosotros como al principio. Y ahora que está dentro de nosotros. Dice la palabra, ¿quién nos separará Del amor de Dios? amor de Dios? Y no es cuánto nosotros amamos a Él, es cuánto Él nos ama a nosotros. Porque Dios es amor. Lo que decías de Jesús, cuando le dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez que Jesús le llama a Dios. Es la única vez. Porque a Él lo querían matar porque le decían, es mi padre y yo uno somos. Y por eso lo querían matar. Y las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado porque ahora nosotros decimos es que el Padre y yo ¡Uno somos! Y entonces vienen los fariseos y te vuelven a decir, no, es que es Dios. Que no le faltes al respeto, no le estoy faltando al respeto.
Es amor. Trabajó años para poder estar todo en eternidad conmigo. Qué tremendo. Y tener entendimiento de eso. La única vez en la que Jesús le dice, Dios mío, es porque todo el pecado de la humanidad cayó sobre él y se tenía que hacer justicia. Sí. El pecado tenía que ser juzgado y Dios, Jesús mismo se hizo pecado en esa cruz. Se hizo pecado. Y veíamos un video. Todas las violaciones, sí, él se hizo un violador en la cruz. Las mentiras que tú dices, el odio que tú sientes, Cayó sobre él. de toda la humanidad. Si a veces yo no me soporto a mí misma, todo el pecado de la humanidad cayó sobre él, por eso le dicen. Y yo siempre digo, ¿puedes imaginarte al dueño del universo abandonado? ¿Puedes imaginarte al Dios que habían sido uno toda la eternidad abandonado? ¿Puedes imaginarte a Jesús? ¿Cuántos hemos sufrido un abandono? ¿Puedes imaginarte al Dios del universo abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y todavía decimos nosotros que Dios no está con nosotros. Que se va, que no viene, que no se siente, que no se manifiesta, que por favor. Somos la obra de sus manos. La obra de sus manos. De verdad, yo espero que esta clase sea el parteaguas de su vida entera. Que a partir de ahora todo, absolutamente todo lo que escuchen, así sea de nosotros, lo filtren por lo que han aprendido. Sí. De quién son, como vimos en el módulo pasado, y de cómo están divididos. Y todo lo que viene por delante se pone todavía mucho mejor. Mucho mejor. Las siguientes series están increíbles. Muchachos, que Dios me los bendiga. Dígame si tenemos entendimiento y revelación. ¿A quién le importa ir a pecar? Por favor. Por favor. Ahora alguien que me diga, es que predique del pecado, predique del pecado. ¿A quién le importa? Yo predico de Jesús. El mayor hombre del mundo te está haciendo la declaración más grande, que toda la tierra, el universo y el centro de la tierra tiemblan. Tú vas a decir, ay, espérame tantito porque voy a ir a pecar. Qué triste. Los amo. Los amo. Y prepárense porque viene el examen. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Este próximo viernes no hay clase, hasta el siguiente porque van a contestar el examen. Gracias. Los amo. Jesucristo es el Señor, nuestro Salvador, nuestra roca firme, y de Él nadie nos puede mover.